Suspira Marrero, camino a la próxima comelata. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Hoy Noticias Importantes les trae 3 noticias súper interesantes, así que quédense hasta el final. La próxima cosecha será de tala ribazón, de viandas, arroz, frijoles, pejes y carne de puerco, que Cuba corre el riesgo de hundirse. Compañeras y compañeros, afilen dientes y cuchillos, que ahí viene la comelata Manuel Marrero, con la penúltima java anticubana. Pocas veces despreciaron tanto los hambreadores a los hambreados, como ocurre bajo el tardocastrismo, que insiste en atribuir la escasez alimentaria crónica al embargo estadounidense y leyes que ellos mismos perpetraron. El compañero Marrero, que está un poquito más repuestico desde que volvió a enamorarse, acaba de escupir un enigma de profunda raíz comunista. ¿Dónde está la comida en el plato? Que sonó a canción antigua, a la peladera. ¿Dónde estás, compañera proteína? Compañera ausente y lejana, en la ventolera. Marrero, la ventolera que se llevó puercos, jutías y avestruces, y mantiene a los pejes alejados del litoral y cerca de tu yate, pagado por el noble pueblo cubano. Marrero completó su indagación filosófica recordando que sembraron 63 medidas que no dan más y criaron una ley de soberanía alimentaria que tampoco da más. O sea, fracasaron burocráticamente y en corrales y surcos donde el marabú es comandante en jefe. Teniendo en cuenta que la inutilidad crónica del tardocastrismo como productor de justicia, panes y peces, se suman las 243 medidas del bloqueo recrudecido. La oficola exige un cambio de rumbo contundente, designando para la tarea de hambreadora Trinidad a Luis Cuesta, Frei Beto y Gerardo Hernández. En la oficola, la dulce Liz encontraría campo fértil para aplicar su rueda. Rueda sin pan ni canela. El fraile dominico reiteraría sus votos de pobreza, jamando bien en casas de protocolo y palacio habaneros. Y el espía fracasado inundaría Cuba con flanes de calabaza y garapiña de contén. Pero ¿cómo el primer ministro aún anda en chip de aspirante a diputado con Jibara? Soltó otra estupidez, avisando que debe mejorarse la atención a las comunidades rurales y a las urbanas, suburbanas, costeras y de montañas, igualadas todas a la miseria militante y retórica hueca. ¿Dónde estás, marrero inseguro, hambreador del desatino? ¿Con la guadaña enturbiando la guardarraya? ¿Como usted me ordenó? General de ejército, como usted me ordenó. Uno de los inconvenientes de la resistencia creativa es que pisotea la tierra colorada y somete a las embarcaciones menores a marejadas peligrosas en la costa norte, pero sobre todo acostumbró al hombre nuevo a comer espaguetis sin salsa de tomates ni queso. Cuando choca con la verdad, se pone en todo de los Mustang, mítico grupo español de pop de los años luminosos y tristes en el Caribe. Suspira la niña en el sendero que conduce al mar. Teme por su amigo que ha salido solo a navegar. Entre otras noticias, continuará la continuidad. Todo apunta a que Díaz-Canel seguirá al frente de la presidencia. La duda es si eso conviene a los intereses de la dictadura. Si quitan al que está, ¿a quién van a poner? En esos términos de quitar y poner, como si se estuviera hablando de las piezas de repuesto de una maquinaria, muchas personas consultadas por Noticias Importantes, por supuesto, se aventuraron a discutir si el próximo 19 de abril será reelegido o mejor, redesignado Miguel Díaz-Canel para ocupar el cargo de presidente de la República. A la pregunta de si eso es lo más posible que ocurra, la mayor parte de los consultados coincide en que sí, que parece inevitable la repetición, pero los matices surgen cuando se cuestiona si resulta conveniente para los intereses de esta dictadura en la que vivimos. Por una parte se argumenta que allá arriba
deben estar conscientes del grado de descontento que tiene la población con los resultados de la gestión del actual ocupante del cargo, aun cuando la mayoría de los inconformes tiene la percepción de que él no es el que decide las medidas, sino el que las ejecuta dócilmente. Poner a otra persona podría abrir la esperanza de cambios sustanciales, pero para eso, la nueva figura tendría que abstenerse de pronunciar la palabra continuidad, que ha sido el norte en la brújula del actual ocupante al cargo. En cualquier caso, la designación de un nuevo personaje no sería para hacer cambios, sino para ganar tiempo. Por otra parte, existe la percepción de que quitar a Díaz-Canel sería un reconocimiento del rotundo fracaso de su gestión y, por tanto, de la decisión de Raúl Castro, que fue en definitiva quien lo puso en el cargo. El éxito de Díaz-Canel se resume en haber apostado por la continuidad. Ha quedado bien con Raúl, aunque haya quedado mal con todo el pueblo cubano. Y si Raúl Castro sigue siendo en Cuba la voz cantante en este nivel de decisiones, Miguel Díaz-Canel iniciará su segundo periodo presidencial, pésele a quien le pese. Si cae Díaz-Canel, es un decir, pudiera ser una señal de que ya Raúl Castro no es quien decide o de que, a pesar de sus 91 años, tiene la capacidad de darse cuenta de que su Benjamín no ha logrado concretar ese socialismo próspero y sostenible que prometió cuando se quedó a cargo de la nave. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo, si quitan al que está, ¿a quién van a poner? Tiene que ser diputado y tener menos de 60 años. La lista es corta y poner a un desconocido demostraría aún más que vivimos en un país donde los ciudadanos se enteran de quién va a ser el presidente sin antes haber sabido quiénes eran los candidatos. En estas llamadas elecciones no habrá ganadores. Todos seremos derrotados. Entre otras noticias, los apagones son peores ahora que en 2022. Ni gasolina tenemos para arrancar las plantas. La estatal Unión Eléctrica de Cuba reporta un déficit de casi 1000 megawatts en el horario pico del viernes, de los mayores desde el 2022. Artemisa nos relata: ayer la luz se fue más de 12 horas. Ayer solo tuve 4 horas de corriente en Colón, Matanzas. Así son los comentarios que dejan los cubanos en el foro de las publicaciones de la Unión Eléctrica UNE, que ha reportado en las últimas horas déficits de generación eléctrica similares a los fines del 2022, cuando la paciencia de los habitantes de la isla parecía agotarse. De acuerdo con las quejas de las personas en redes sociales, reportes recabados por Noticias Importantes, los nuevos cortes de energía hacen recordar a muchos los apagones de años anteriores, cuando la crisis eléctrica tocó fondo. Según la UNE, el viernes los cortes por déficit de capacidad de generación se extendieron desde las 6:30 am a las 2:59 am del sábado, o sea 20 horas y 25 minutos. En cifras, la máxima afectación se produjo en el horario pico eléctrico y alcanzó los 968 megawatts, una cifra que no se veía desde el 2022, cuando la capacidad de generación eléctrica en la isla estuvo limitada hasta cerca del 50% de la energía necesaria para no provocar apagones. Según la entidad, a las 7 am del sábado, la disponibilidad era de 2050 megawatts, pero la demanda suponía 2080 megawatts. Fuera de servicio por avería está la unidad 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos, la 2 de Santa Cruz del Norte y la 2 de Foltón. En mantenimiento seguiría la unidad 5 de Mariel, la 3 de Santa Cruz, la Antonio Guiteras, la 4 de Cienfuegos, la 6 de 10 de octubre y la 4 y 6 de Renté. La generación térmica tiene una afectación de 284 megawatts, mientras que la generación distribuida no tiene disponibles por avería 920 megawatts y en mantenimiento 120 megawatts. Pese a tan grave situación, la UNE pronosticó para el pico del sábado un déficit de 580 megawatts tan solo, por lo que habría una afectación de 650 megawatts en ese horario. Noticias Importantes habló con residentes en la ciudad de Holguín, quienes reportan también cortes interminables. Ayer se la llevaron a las 6 am
y la pusieron a las 12 y pico. Ahora se la llevaron a las 8 a.m. Pobre gente que ayer seguro no comió. Y si quisieron dormir, no pueden desayunar y almorzar tarde. Si es que tienen comida. Santiago de Cuba está perdido. No hay quien lo aguante. Se queja Susana García en el foro de la UNE en Facebook. Ayer solo hubo de corriente 3 horas en el horario de la tarde-noche. Luego de un apagón de 7 horas. Y luego tumba en la noche tarde hasta la madrugada, y el buenos días a las 6 es un apagón que empata de 7 horas más. Matgay Somoza Tomes sumó: el cuento de la buena pipa. Te dicen que hay poco déficit y aún así el día entero sin corriente. Y no ha llegado el verano. Prepárense para lo que viene. Claro, el 1 de mayo no va a haber problemas. Y uno se pregunta, ¿a quién le importa todas las carencias y necesidades que está viviendo este pueblo? Ya en el campo volvieron los apagones de 6 horas y más, señaló Sandy Martínez, en referencia a las provincias cubanas, pero ahora es más crítico que el 2022, ya que ni gasolina tenemos para arrancar las plantas que ayudan a mantener funcionando trabajos en donde trabajan personas que tienen familias que mantener. Creo que el 2023 será aún más duro que el 2022, sin contar la inflación que cada día crece. El propio viernes, Miguel Díaz-Canel reconoció el grave déficit de gasolina y fue el oil que sufre el país, del que responsabilizó a los proveedores que no habrían cumplido con envíos pactados, debido a incumplimientos por razones muy objetivas que tienen los países que nos suministran combustible, según él. Ello en referencia a Venezuela y Rusia, los principales suministradores de La Habana, además de explicar que Cuba apenas cuenta con poco más de la mitad de la gasolina que se consume diariamente de forma habitual. Aseguró que la situación no tiene fecha de solución inmediata. Pese a dedicar sus comentarios sobre todo a la escasez de la gasolina, también dijo que hay retraso con la distribución del diésel debido a la rotura del barco que trasladó un cargamento al país. Según Díaz-Canel, como hay una estrategia para evitar los apagones en el verano y estos momentos tenemos un nivel alto de termoeléctricas resolviéndole averías o en mantenimiento, hemos tenido que depender más de la generación eléctrica distribuida, que consume en lo fundamental diésel. Por lo tanto, una parte importante de ese diésel que hemos dispuesto se ha ido en generación eléctrica. Excusas y más excusas. Una parte importante de las afectaciones eléctricas que hemos tenido en la última semana tiene que ver con que, aunque se ha hecho todo ese esfuerzo, hay un grupo importante de bloqueos de generación distribuida, a los que no se les ha podido poner el diésel para sustituir las afectaciones que tenemos en las plantas, sostuvo Díaz-Canel. El déficit de energía viene en aumento desde finales de febrero de este año, tras 4 fallas reportadas en la Red Nacional de Energía, que dejaron sin servicio a más de la mitad de Cuba y que fueron achacados por las autoridades a factores como incendios en la maleza y sobrecargas en la red. Pese a la tardía información ofrecida por Díaz-Canel, esta semana Noticias Importantes reportó que las autoridades del gobierno de La Habana habían reunido a dueños de negocios privados de ocio de la capital para pedirles mantener su oferta ante la crisis del transporte que se avecinaba. El gobierno necesita que la juventud se siga divirtiendo por las noches, para que no se les tiren para la calle, comentó el propietario de un bar habanero que estuvo en esa reunión. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.